Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan a través de YouTube y Facebook. Les habla el pastor José Ramos de la Iglesia La Trinidad en San José, California. Quiero llegar a sus hogares con un mensaje que he titulado ¿Quién es Jesús para los que escuchan? Y está basado en Mateo 21, 32 al 46. Los administradores de propiedades dicen que no es fácil encontrar inquilinos que paguen la renta puntualmente y que mantengan la propiedad en buen estado. Estos recomiendan que cuando encontramos un inquilino que es puntual y cuidadoso de la propiedad, es mejor no subirles mucho el costo del alquiler para que no se vayan. En la escritura para hoy, Jesús relata una segunda parábola a los principales de los sacerdotes y a los ancianos que cuestionan la autoridad de Jesús. La primera parábola es la parábola de los dos hermanos que leímos la semana pasada. La segunda parábola es la de los inquilinos o labradores malvados, y la tercera parábola en esta serie es la parábola del banquete de bodas. Dice esta segunda parábola: un propietario de terreno agrícola transforma su terreno en un viñedo, luego le da protección y recursos para producir vino. Construye una cerca, levanta una torre de vigilancia y hasta construye un lagar para pisar la uva y producir vino. Como era la práctica usual en la época de la Palestina ocupada por el Imperio Romano, alquila la propiedad y regresa a su país. Los inquilinos deberán administrar el viñedo y cuando fuera el tiempo de cosecha, pagar la renta al propietario con parte de la cosecha. Llegado el tiempo de la cosecha, el propietario manda esclavos para recibir la parte que le correspondía de la cosecha. Los inquilinos, en vez de darle su parte al dueño del terreno, atacan a los emisarios del propietario y hasta matan a uno de ellos. El propietario, lleno de paciencia hasta el momento, envía una nueva delegación y estos son tratados peor que la primera delegación. Finalmente, el propietario envía a su hijo. Él piensa, si envío a mi hijo esta vez, me harán caso por tratarse de mi hijo. Cuando estos ven llegar al hijo, se llenan de odio y de envidia y piensan, este es el hijo del propietario. Si lo matamos, la propiedad no tendrá heredero y de acuerdo con las leyes nos quedaremos con la herencia. Entonces los inquilinos capturan al hijo, lo arrastran fuera del viñedo y lo matan. Jesús pregunta a los principales de los sacerdotes y de los ancianos, ¿qué hará el propietario con los inquilinos cuando vuelva? Estos contestan, hará que estos malvados tengan un fin miserable y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Con esta respuesta se autoincrimina. ¿Qué nos dice el texto a nosotros? ¿Quién es Jesús en esta parábola? Él es el Hijo que ha llegado para reclamar lo que le pertenece al Padre.
Él es el Hijo cuya misión y autoridad es desconocida por los inquilinos. Él es el Hijo violentamente rechazado por los inquilinos del Padre. Inmediatamente después que las autoridades religiosas responden a la pregunta de Jesús, Jesús hace una declaración profética sobre el Hijo del Hombre, citando Salmos 118, 22, 23. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular del edificio. Así como el hijo del propietario fue tomado y ejecutado afuera de la viña, Jesús fue apresado y ejecutado fuera de Jerusalén. Los interlocutores, los principales de los sacerdotes y los ancianos, son los inquilinos malvados que piensan que con ejecutar a Jesús podrán seguir usufructuando la viña del Señor. Pero no pudieron desecharlo, porque con su resurrección Jesús se convirtió en la piedra angular de la iglesia. Tenemos que entender que los trabajadores de la viña no son invasores que invadieron el terreno para su uso. El propietario los ha nombrado para administrarla. Asimismo, los interlocutores de Jesús fueron nombrados por Dios para ser las autoridades religiosas legítimas, pero no siguieron los deseos de Dios. Tomaron el templo y lo consideraron de su propiedad. Jesús les dice que están administrando el templo para beneficio propio y no para beneficio del pueblo. Jesús les dice que han convertido el templo en cueva de ladrones. Jesús les dice a las autoridades religiosas que el tiempo ha llegado para que el propietario de la viña les quite el templo y lo dé a alguien más. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra de tropiezo y de caída para las autoridades religiosas. Isaías 8:14. Después de su resurrección, Jesús se convirtió en la piedra angular de la nueva iglesia, la piedra angular de su iglesia. La nueva viña es ahora administrada por nosotros los cristianos alrededor del mundo, pero algunas veces no somos buenos mayordomos de la viña que Dios nos ha dado. Algunas veces confundimos servicio con derechos. Algunas veces los líderes de la iglesia actúan como si hubieran sido nombrados para ser servidos y no para servir. Creemos que nuestra autoridad no nos pertenece, o peor aún, creemos que nuestra autoridad sí nos pertenece y no le pertenece a Dios. Muchas veces no somos mejores que las autoridades religiosas del tiempo de Jesús. Todo cristiano, independientemente si tiene un puesto de liderazgo formal en la iglesia, debe esforzarse al máximo para cumplir el deseo de Dios y no el suyo propio. Como miembros de la Iglesia de Cristo, ¿qué estamos haciendo para ser una presencia transformadora en el mundo?
Todo cristiano ha sido llamado por Dios para ser mayordomos de su iglesia y de su creación. Dios nos ha dado talentos y espera que lo usemos para servirle. Después de todo, el Creador nos juzgará basado en lo que le demos, de lo que le pertenece. Mateo 22, 21. La creación no nos pertenece, solo somos sus mayordomos. Sin embargo, nos hemos apoderado de ella y la estamos destruyendo. Amigos, hermanos, el tiempo ha llegado para que el Hijo establezca el orden divino en el mundo. Es el tiempo para que el enfermo sea sanado, los pecadores sean restaurados y para que la creación recobre su equilibrio natural. ¿Estamos listos para hacerlo así? Esta mañana Jesús nos pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Hemos hecho lo suficiente para ser buenos mayordomos de su iglesia, de su creación, de los más desfavorecidos, de los desposeídos? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé visión de futuro, que el Señor nos permita reconciliarnos con Él y con su creación. Amén.